Pero muy buen viernes de ciencias sociales. ¿Cómo están del otro lado nuestros queridos oyentes? Se preguntarán dónde está mi querida compañera Paloma Badaraco. Pues me ven a mí sola del otro lado este día. Nuestra querida Paloma y compañera está de vacaciones, así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Y ojalá la esté pasando muy bien y descansando mucho, que se lo merece. Pero bueno, estoy yo sola, no obstante, es otro viernes de Ciencias Sociales y tenemos una gran entrevista en el día de la fecha. Tenemos el gusto de tener del otro lado a Santiago Beschinski, que es sociólogo, educador y referente del Bachi de Villa Crespo desde hace 7 años. Hola Santi, ¿cómo estás? Gracias por estar en la entrevista y bueno, estar del otro lado. Azul, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, va todavía. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Santi, ya que sos referente hace 7 años del Bachi Popular de Villa Crespo, ¿nos querés comentar qué es lo que hace el Bachi, qué es el rol que tiene? Eh, Qué pregunta, ¿por dónde empezar? Bien, bueno, la experiencia del Bachi Crespo se enmarca dentro de una experiencia un poco más amplia, que es el surgimiento dentro de la educación acá de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, PBA y después también a lo largo del país, de lo que son experiencias de bachilleratos populares eh, que comienzan a surgir a principios de los 2000. Si no me equivoco, la primera experiencia, que es la de IMPA, es en el 2005, que surge en una fábrica recuperada. Y básicamente estas experiencias eh, surgen en diversos contextos, como en el marco de diversas organizaciones, pero lo que las une o lo que las identifica es, por un lado, eh, ser experiencias de educación popular, bueno, marcadas en historia de muchas décadas de distintas propuestas vinculadas a la educación popular. En general, el referente que uno más tiene en esos temas es Paulo Freire y bueno, todo lo que escribió sobre la educación del pueblo, sobre la alfabetización, sobre bueno, pedagogía del oprimido. Hay un montón de cosas ahí súper interesantes para investigar para quien no conozca. Pero estas experiencias surgen en el marco de las organizaciones sociales, territoriales. IMPA es en una fábrica recuperada, por ejemplo. Experiencias que buscaban abordar una problemática creciente en torno a la educación y a la educación de los sectores populares, a la educación pública, desde una mirada diferente. Más ligada a la autogestión, a la organización propia de cada movimiento social. Y después de ahí, bueno, fueron muchos años de recorrido de distintos trayectos. En el caso particular, el Bachi Crespo surge en el 2009, 2010, ya se me pierde un poco la fecha, yo obviamente en esa época todavía no estaba, eh, pero surge en el marco también de una organización social que es el Movimiento Popular La Dignidad. Obviamente, bueno, después también las organizaciones van mutando, van cambiando Claro, claro. unas cosas típicas del campo popular también en un punto. Así que el Bachi, bueno, ya no estamos dentro de la dignidad actualmente, pero eh, eso, tiene ya 15 años de historia construyendo o buscando construir esta propuesta de educación popular. Y todo esto también se vincula con el hecho de ser un secundario para adultos. Entonces también hay una lógica súper interesante. Los bachilleratos comienzan como experiencias autogestivas desde las organizaciones, pero logran, peleándole al Estado y a distintos actores dentro del sistema educativo, la posibilidad de emitir títulos válidos de educación secundaria, entendiendo que si bien son experiencias que se organizan de otra manera, que proponen la educación desde otro lugar, que eso es algo fundamental para garantizar también la validez y la sostenibilidad de las propuestas, ese reconocimiento del Estado de que lo que hacemos aporta a la educación de jóvenes y adultos. Y además estamos garantizando un derecho fundamental, que es el derecho eh, del acceso a la educación secundaria, que es obligatoria y que tiene que poder ser gratuita, y que entendemos que por muchos motivos ese acceso para cierta parte de la población queda limitado, relegado. Ese derecho no se logra cumplir desde el Estado, desde el sector privado, en la educación, desde un montón de lugares, y ahí venimos también nosotros como a ocupar ese espacio.
Bien, justo te iba a preguntar en relación, mencionabas un poco la particularidad que tienen desde la forma del ramo más pedagógico hasta el lugar, el rol social más que tienen los bachilleratos populares. ¿Cómo podrías profundizar esa distinción, ¿no? Entre el rol que tiene un bachi popular con otros tipos de educación que pueden estar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Eh, Bien, acá es muy difícil a veces como poner esa distinción porque uno después conoce experiencias incluso de lo que son CENS u otras propuestas más oficiales del gobierno de la ciudad en las que suceden cosas con las que nos podemos identificar desde la educación popular, desde el trabajo con diversos sectores sociales, desde el acompañamiento que creemos que tienen que tener las trayectorias educativas en estos casos, pero por lo menos lo que distinguiría creo que es que nosotros lo planteamos desde nuestra concepción y desde nuestra forma de plantear la organización del bachi, las materias, cómo se aprueba, no se aprueba, cómo se acompaña a los estudiantes por fuera del aula, no solo dentro. Es algo que nosotros proponemos como propuesta política, pedagógica del espacio y que en otros espacios depende por ahí de la voluntad de una dirección, de tal o cual docente que tome ciertas prácticas. Creo que ahí hay una distinción fundamental eh, y que hace que, bueno, obviamente no estamos exentos ni de equivocarnos, ni todo lo que hacemos creo que a veces se escapa un poco de lo que querría ser la educación popular, etcétera, etcétera, pero vamos en esa línea y nuestra matriz tiene que ver con eso. Creo que ahí está la principal distinción también. Y que, bueno, el marco de las organizaciones sociales le da otro condimento político que nos parece fundamental en cualquier proceso educativo, pero sobre todo cuando hablamos de la educación en los sectores populares y en jóvenes y adultos, que es que no, esa pata no puede estar exenta, ¿no? Y si uno la trata de omitir, se cuela por un montón de lugares y nosotros queremos que sea parte integral del proceso del bachi. Bien, y justo hablando de, bueno, la importancia de la política también y cómo atraviesa los distintos Mm. espacios, ¿cuál dirías que es la situación actual, ¿no? De los bachilleratos, en específico los bachis populares, más en este contexto de ajuste y ataque por un lado a todo lo que es la educación, la ciencia y la técnica, pero además a todo más lo que es los valores igualitarios, los espacios de comunidad y todo lo que tiene que ver con la construcción de lo público? ¿Sentís que hay un ataque en particular? Eh, no hay un ataque particular en el sentido de que creo que los bachis somos experiencias superpotentes y nuestro rol, lo siento yo como militante fundamental dentro de la sociedad y también creo que tendría que haber más bachilleratos en todas partes, pero no siento que tampoco que haya una... Hay muchas experiencias populares que este gobierno, incluso también el gobierno local, ¿no? En nuestro caso el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las elige omitirlas o tenerlas como un poco relegadas, pero tampoco hay un ataque directo. Donde sí siento que hay un ataque es como, bueno, nuestra forma de pensar está totalmente puesta en jaque por los planteos políticos y sociales del gobierno de Milei y creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si bien el PRO históricamente tuvo como un montón de cuestiones de este tenor, creo que ahora se está plegando mucho también ese discurso de odio, ese discurso de muchas veces hasta de persecución o de eliminación de la gente que piensa, como pensamos nosotros, muchas cuestiones vinculadas a lo político, a lo social, al rol, al lugar que deberían tener los sectores populares, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí siento que obviamente nos sentimos directamente interpelados y en nuestro caso también, como en el trabajo diario en el aula, lo político tiene que estar presente. Siempre nuestro desafío en los últimos años es cómo hacemos para discutir todos estos temas, para que tengan importancia, para que no a veces nos pasa que, no sé, uno tiene que dar matemática y bueno, los cálculos combinados tienen una cuestión de abstracción y generalidad que uno no la puede omitir, pero cómo se cuela también esto, ¿no? Y entonces vemos porcentajes y terminamos hablando de la inflación, Claro. o de la pobreza, del índice de pobreza, bueno, pero que bajó, que la inflación, y discutimos por ahí del contexto político, del contexto económico actual, con las herramientas que también estamos aprendiendo para eh, eso, para herramientas que creemos fundamentales para cualquier persona en el desarrollo de su vida, como puede ser la matemática, ¿no? Eh, y en ese sentido, el contexto nos interpela y siento que cada vez más.
Y después por la parte de lo que es como la existencia y la subsistencia de los bachilleratos, también nos va poniendo un poco en jaque el contexto por dos motivos. Uno creo que es la cuestión administrativa, burocrática del ministerio, de tener los títulos y que el ministerio muchas veces, el Ministerio de Ciudad, tiene exigencias que van un poco en contra de entender a los bachilleratos en sus características y o querer meternos en la bolsa en la que meten a todos los demás, o querer hacer algún tipo no sé si apriete es la palabra, pero bueno, de corrernos un poco la cancha con algunas cosas. Estamos un poco en ese proceso. Eh, Veníamos de años de relativa calma antes con este tema, pero bueno, Ujú. siempre la calma sabemos que además tiene sus problemas también, porque bueno, no se mueve mucho, no sirve, pero a la vez hay cosas que están muy estancadas. Y eso toca con lo segundo, que es el tema de la subsistencia física y de los bachilleratos, que es que siempre vivimos en contextos de precariedad, ¿no? En el sentido de que el gobierno no nos financia los alquileres, hay bachilleratos que tienen planta docente, lo que se llama la POF. En nuestro caso tampoco tenemos eso, fue en su momento una decisión política igual de no querer recibir salarios del Estado, sino un financiamiento integral, por el que se peleó y hasta ahora no se consiguió. Pero en ese financiamiento integral también entran los costos de funcionamiento y los alquileres, y todo eso no está garantizado en ningún bachillerato. Claro. Y hay quienes tienen o tenemos ahora actualmente también como la suerte de contar con una estructura de la organización que permite tener un espacio acorde a lo que queremos para dar clases, pero en muchos casos no se da, muchos bachilleratos están teniendo que cerrar o adaptarse por este motivo. Nosotros veníamos de un proceso similar porque pasamos de estar en Atlanta, en un espacio que nos cedía el club, por las refacciones que hubo nos tuvimos que ir, y, y estuvimos un año en el que tuvimos parte virtual, un aula sola que pudimos conseguir en un espacio amigo que queremos mucho, que es La Ronda, la olla popular del barrio de Caballito, y con el que seguimos en contacto de diversas maneras, pero que nos albergó ahí en ese momento medio de transición. Pero nosotros necesitamos 3 aulas para funcionar, ya que podemos mencionar el bachillerato, tiene 3 años, entonces necesitamos un aula por año, que puede albergar un promedio de entre 10 y 20 personas según el año, pero más o menos. Eh, y esas condiciones son difíciles de conseguir para cualquier espacio, sobre todo un espacio que no tiene la capacidad de generar plata para un alquiler. Son como cuestiones que están ahora de nuevo muy vigentes porque el contexto económico de lo que propone el gobierno de Milei juega un poco en contra de eso, el tema de los alquileres está cada vez peor en la ciudad de Buenos Aires y a nivel país también, y eso no excede a los bachilleratos populares, que también están metidos en ese problema, porque además necesitan un espacio muy particular, no puedes alquilar cualquier lugar y Claro, claro. no todas esas cuestiones. Bien. Y como referente de un bachiller popular, ¿cómo ves la situación más política, digamos, que está atravesando el peronismo, el movimiento nacional y popular? O sea, desde la perspectiva de la educación popular, ¿qué percibís, digamos? Mira, podemos hacer un buen paralelo, por ejemplo, pensando en lo que es la planificación de una clase o las guías en la educación popular. A veces se malinterpreta esto como una falta de lineamientos o de guías para dar una clase, como bueno, como todos construimos el conocimiento, nos juntamos en un aula y charlamos y el conocimiento aparece. Y eso no ocurre para nada, y la experiencia siempre muestra que para que la mejor clase posible desde el punto de vista de la educación popular, donde haya intervenciones de los estudiantes se apropien de lo que se está trabajando, de los estudiantes incluso propongan los temas que quieren trabajar y los traigan y los elaboren. Para que todo eso suceda tiene que haber más planificación aún, solo que tiene que ser de ciertas características, ¿no? Flexible, que contemple porque la planificación puede ser: yo me armo un guión, voy y doy una clase, ¿no? Nosotros proponemos otra cosa, eh, y, y creo que podemos trazar un paralelo un poco con lo que está pasando en el peronismo, que es la falta de esa estructura que guíe la elaboración o la construcción que puede pasar entre la conducción y las bases. Como que no hay ahí nada que aglutine más que, por ejemplo, la propia propuesta de unidad, que en sí no es una propuesta. Es como decir, caer a una clase del bachi diciendo debatimos, como porque debatir es parte de la educación popular. Bueno, si caes y decís debatamos y nadie dice nada, y termino diciendo algo yo y ya está. Creo que pasa algo de eso, lamentablemente, actualmente en las propuestas del campo popular y sobre todo en el peronismo. Y,
y lo mismo, digo, con respecto a las bajadas de línea, que a veces uno siente como, bueno, esto se decidió en otro espacio y me vienen a decir que o que este es el candidato, o que esta es la línea, o que esta es la propuesta. Eso tiene un claro paralelismo con, bueno, si yo voy, doy una clase y cuento un montón de cosas y digo esto es así, esto es asá, aprendelo y decímelo, nosotros creemos que eso no es un verdadero aprendizaje. Lo mismo pasa en la política, como cuando todo es una elaboración de la dirigencia, sin laburo, sin ida y vuelta, sin diálogo con las bases, eh, eso tiene corta vida, ¿no? Claramente. Y después lo que no sé es cómo sería ese mecanismo, y que nos pasa también en la educación popular. No siempre tenemos la respuesta de, bueno, ¿cómo se hace una buena clase? Eh, pero lo que sí tiene que haber es esa apertura y esa búsqueda constante, ¿no? Por eso es laborioso hacer, me parece, buena educación popular, así como hacer buena política es un trabajo de todos los días, eh, y no está la receta escrita. Súper interesante el paralelismo. Y en este sentido, ¿qué tipo de propuestas programáticas o políticas públicas vinculadas a los bachis sentís que estaría bueno estar discutiendo y que están ausentes, o justamente está la ausencia de la discusión sobre las mismas? Yo creo que hay un poco una ausencia de discusión, porque muchos, por ejemplo, los que estamos en los bachis, a veces estamos corriendo atrás de la pelota en otras cuestiones, y falta un poco de discusión. Y creo que las discusiones también en el sistema educativo están actualmente pasando por otros lugares, no tan copados muchas veces. Siempre se reflota, igual esto es histórico, ¿no? Esta idea de la crisis del sistema educativo, que el sistema educativo ya no aporta, que ya no sirve para, que no sé qué, es algo que se discute hace décadas, no es nuevo, ¿no? Y, y, hay algo que dicen también las personas que elaboran política educativa, que es que también hay una cuestión de los cambios que uno pueda ir proponiendo no se ven de un día para el otro, no se ven de un año para el otro, llevan tiempo como cosechar los frutos de ese cambio. Y lo que viene pasando muchas veces es que se cambia una cosa, al año siguiente viene otro y dice, no, esto está mal, cambia otra cosa, como que no hay un horizonte. En la economía pasa un poco lo mismo también, ¿no? Como no hay un horizonte a largo plazo de hacia dónde quiere ir el país, en este caso hacia dónde quiere ir la educación, y entonces es muy difícil pensar en esto. Yo creo que propuestas que faltan es, bueno, cómo llevar más la lógica de la educación popular a muchos otros ámbitos de la educación. Creo que hay experiencias, entiendo por ejemplo que en provincia de Buenos Aires hay más acercamiento a estas lógicas para la educación de adultos por lo menos, ¿no? Que está bueno ir mirando, pero bueno, después en la implementación hay un montón de complejidades, digamos que sí, falta mucho debate, falta mucha discusión, faltan espacios para dar ese debate, y si estamos corriendo atrás de lo inmediato material económico, no lo vamos a poder dar probablemente, o no como nos gustaría. Ahí está Claro. un poco el desafío, creo. Bueno, y ya para ir cerrando, información sobre el bachi, digamos. Si yo me quisiera Datos duros. inscribir, ¿cómo me puedo anotar? ¿Cómo sería esa Está muy cuestión? bueno. Bueno, estamos ahí elaborando el nuevo formulario de inscripción, porque ya están llegando varias consultas de gente para el año que viene, obviamente, pero pueden escribir. En principio el contacto más directo con el Bachi suele ser, tenemos un Instagram, que es donde también vamos publicando novedades y pueden ver un poco de cómo funciona el Bachi. Hay cosas subidas, muchas cosas de este año. Ahora tenemos un compa, Jonah, muy genio manejando ahí las redes. Pueden escribir por ahí, preguntar y les damos más información, o les acercamos algún número de WhatsApp para que hagan más preguntas o para que hablen conmigo o con algún otro de los educadores. Eh, Esa es como la vía principal, ¿no? Bien, Nosotros el estamos nombre del empezando Instagram, ¿cómo era? @bachicrespo Bien, en Instagram, y bueno, estamos empezando el proceso de inscripciones para el año que viene. La gente se puede ir empezando a anotar. En general, el grueso de la inscripción es como en la previa a las clases en febrero, principios de marzo, y las clases empiezan a mediados de marzo. Así que la gente que quiera anotarse para el año que viene, le recomendaría que vaya acercándose, preguntando, viendo si tiene los papeles en línea para anotarse al Bachi. El Bachi son 3 años, pero uno se puede anotar con el certificado de primaria a primer año, o si tiene años de secundaria ya cursados, dependiendo cuántos tenga y en qué modalidad ya cursado, se puede anotar directamente a segundo o eventualmente incluso a tercero.
Pero bueno, depende un poco de qué tengan cursado, qué tengan aprobado, cuántas previas, así que eso está bueno que lo consulten. Y después se trae la documentación cuando se empieza, pero nosotros siempre insistimos que la gente no se trabe por un tema administrativo, que vengan y después nosotros ayudamos y resolvemos. Así que si están pensando en hacerlo, acérquense, pregunten y vengan a conocerlo también, y eso es una muy buena forma de terminar de decidir si uno quiere por ahí atravesar esa experiencia que es muy demandante, ¿no? Cursar para terminar el secundario. Y sí tenemos una demanda muy importante que es un secundario al que hay que venir, ¿no? Muchas veces uno en su cabeza tiene, bueno, en el secundario falto, ¿cuántas faltas puedo tener? Que si falto, hago un trabajo a distancia, ahora hay modalidades directamente a distancia, nuestro bachillerato es presencial y de ir, no presencial de, bueno, falto y veo. Entonces, la gente a la que le va muy bien en nuestro bache es la gente que viene y participa. De ahí, todo para nosotros es procesos de aprendizaje, pero digo, en términos de aprobación, por decirlo de alguna manera, queremos que la gente esté, venga y participe, porque ahí sí se da lo que buscamos con esto de la educación popular, de la construcción colectiva, que es si se hace con la gente ahí, ¿no? Tenemos cuatro áreas, grandes áreas de contenido, que son matemática, prácticas del lenguaje, sociales y derecho y salud. Y ahí vamos organizando los contenidos de las distintas materias. Se cursa 4 días a la semana. Así que bueno, eso. Si quieren más información, que nos escriban y ahí estamos para responderles. Buenísimo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por el tiempo, por haber contestado las preguntas y bueno, por brindar la información sobre el bachi y estar en esos espacios tan importantes para la educación y la comunidad. Así que bueno, un saludo muy grande y nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias a vos, Azu, por la invitación. Un saludo. De nada. Bueno, esto ha sido la entrevista. Espero que les haya gustado. Realmente estuvo muy buena. Y creo que también ha sido otro viernes de Ciencias Sociales. Le mandamos nuevamente un beso a nuestra querida Paloma Baraco. Y como todos los viernes, en el Gran Noti también tenemos una frase. Que, bueno, como ya saben la dinámica, tienen que adivinar quién la ha dicho. Releo la frase. En cuanto a en cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. ¿Quién la habrá dicho? Chan, chan, chan. Teníamos de opciones a Grabois, a Manuel Adorni y a Stroessner. Yo creo que debe haber sido Juan Grabois. Conclusiones de los 8 puntos que se trataron. Inviolabilidad de la propiedad privada. La ley de expropiaciones va a disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. En relación a los desalojos, se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Sobre la regulación dominical en barrios populares, se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva. Bueno, solo me dieron dos cosas a la mente. Uno, Maradona diciendo es presidente y no sabe leer. Por suerte Adorni todavía no es presidente, así que con eso nos podemos salvar, pero efectivamente no sabe leer. Y la segunda es otra frase, que es la siguiente: no es tan malo el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Y con esto cierro la querida columna de otro viernes de Ciencias Sociales y además el gran programa del Noticero, que hemos tenido un montón de columnas súper informativas y de un montón de ámbitos: cultura, economía, relaciones internacionales y demás. También fútbol, como no, que tenemos del otro lado a Samu, a Lu, a Nahue, a Diego también. Así que bueno, esto ha sido otro viernes del Noti. Les mandamos un saludo muy grande a nuestros queridos oyentes y esperamos que continúen escuchando el resto de la programación del día de hoy. Un abrazo muy, muy, pero muy grande.